Bien, bueno chicos, pues vamos a ver lo que teníamos planeado para abordar la clase anterior ahí en el salón y que pues por X o Y ya no se pudo. Tal cual los apuntes de esta clase que estaré revisando en el salón el jueves sería esta pantalla que estamos viendo aquí, pero vámonos por partes. Si recuerdan, dijimos que en el primer parcial, pues todo era de alguna manera un tanto filosófico, ¿no? Que la realidad era subjetiva, que había construcciones sociales que iban determinando cuál iba a ser a lo que llamamos realidad, lo de signo, significante, significado y demás. A partir de este segundo parcial ya no está tan filosófica la cosa, sino que más bien se vuelve un poco más práctica, ¿no? Porque vamos a ver como ciertas recomendaciones, ciertos tips, ciertos consejos que nos van a permitir de alguna manera desarrollar una mejor escritura en el sentido amplio del concepto. Entonces, para empezar, digo, aquí tenemos algunas nociones que nos pueden servir en el examen para preguntarlo de falso o verdadero, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la escritura es un proceso complejo, pues esa tal cual la tienen como verdadero en el examen o la van a tener. Y también tenemos la idea de que la escritura está en relación con la lectura. Ahí de manera anticipada, pues la mejor manera de escribir mejor o de mejorar la escritura, pues es tal cual leyendo. Si leemos más, será más fácil que pues nosotros podamos tener una mejor escritura. Hagan de cuenta que es como ir nosotros a comprar un coche y no tenemos ahorros, pues es imposible, ¿no? Es algo similar con la escritura. Es muy difícil que logremos escribir algo bueno si no hemos leído antes, pues de qué queremos hablar. Entonces, vamos a tener tres pasos, que sería la planificación, la traducción y la revisión, que de hecho aquí están, este sería el uno, este sería el 2 y este sería el 3. Aquí ya están explicados. Perdón. Entonces, la escritura es un proceso complejo que abarca estos tres pasos o estos tres momentos. Y aquí tenemos otra idea central, ¿no? Que escritura y redacción o escritura y redactar no son lo mismo, ¿no? Eso quiere decir este signo que está por aquí. Y más bien la redacción es solamente una parte de la escritura. Así como veíamos el semestre, no, perdón, en el parcial pasado de lo que era lenguaje y comunicación, decíamos que el lenguaje estaba dentro de la comunicación, pues aquí igual, ¿no? La redacción está dentro de la escritura, pero no son lo mismo. Entonces, en el primer paso, que es la planificación, que implica esto, ¿no? Planear el texto, lo primero que tenemos que preguntarnos sería, ¿qué? ¿A qué nos referimos con esta pregunta? Pues de qué vamos a hablar, qué es lo que queremos decir, qué es lo que tenemos en mente que queremos compartir. Después hay que preguntarnos cómo se va a describir. ¿Vamos a querer criticar algo? ¿Vamos a apoyar algo? ¿O solamente lo vamos a describir? ¿O cómo es que vamos a tratar de abordar ese tema? Después, hablar del destinatario, que sería a quién va dirigida nuestro escrito. ¿Es para un experto? ¿Es para alguien que no sabe nada del tema? ¿Es para alguien que ya está dentro de los mismos términos? Pues bueno, eso va a mediar o va a ser un gradiente para saber de qué manera redacto mi texto. Después sería qué objetivo tengo, para qué lo voy a escribir y siempre hay que tratar de respaldar nuestra información. Los datos que damos deben de venir de fuentes confiables y demás, porque si recuerdan, pues aquí está este título, ¿no? Que es Introducción a la Escritura Académica. Hay otros tipos de escritura que quizá no sea necesario buscar información, pero en este caso, que es escritura académica, pues sí, siempre es bueno dar por ahí alguna cifra, alguna estadística, algo que nos permita contextualizar y dar soporte a lo que estamos mencionando. De otra manera, pues se lo va a hacer como un cuento o un ensayo, pues muy grande, ¿no? Entonces, pues aquí yo les pongo tres consejos claves para este apartado de la planeación del texto. El primer consejo sería este relacionado con el dibujo, que el primer consejo es, seguramente les ha pasado que empezamos a escribir algo y nos enfrentamos a la hoja en blanco, ¿no? Esta hoja en blanco donde no tenemos nada y no sabemos por dónde partir. Bueno, el primer consejo se refiere a que hagamos una lluvia de ideas, de ahí el dibujo, y en esta lluvia de ideas, pues ponemos las cosas que sabemos del tema o que recuerdo o que tengo en mente de manera así, suelta, ¿no? Sin ponernos tan en análisis de qué es exactamente lo que queremos decir. La intención de la lluvia de ideas, pues es un poco facilitar que empiezan a surgir, ¿no? Que empiezan a aparecer en nuestra conciencia las cosas que ya pensamos. Y anotarlas así, en un listado como tal, eso nos va a ayudar un poco a ir soltando la pluma. Después tenemos el segundo consejo, que sería empezar a organizar la información, de ahí la pirámide esta, ¿no? Ver qué es lo más importante, partir casi siempre de lo general a lo particular, del concepto más amplio al menos amplio, del más amplio al más específico. Y en el tercer consejo, pues es el objetivo, ¿no? Como dar en el blanco, tratar de
perseguir una meta. Entonces, todo esto de acá nos referimos a el primer momento del proceso de aquí, que es la planificación. En el segundo momento de traducción, pues ya tiene que ver con empezar a escribir nuestro texto, y es lo que está aquí en el segundo punto. Cuando nos preguntan qué texto vamos a escribir, podemos toparnos nosotros con 8 diferentes textos, ¿no? Bueno, hay más, pero para la clase vamos a tomar estos 8. Primero, el descriptivo sería un texto que, como lo dice su nombre, solo está describiendo, solo nos está brindando las características de un lugar, de una persona, de un acontecimiento, de un fenómeno, de una cosa en particular, características. De alguna manera es más objetivo porque no está tal cual emitiendo una opinión, sino que lo que está haciendo es solamente pues comentar algo que está observando. Después tenemos el texto científico, que este sí ya tiene que ver con datos, como dice ahí, comprobables, fuentes, porque lo que van a mostrar los textos científicos es a mostrar que comprobaron algo. Después tenemos el texto argumentativo, que aquí va a utilizar argumentos. Vamos a tratar de persuadir, de demostrar algo, una idea, que se conoce como conclusión. Eso lo veremos más adelante. Después tenemos el texto narrativo, que pues, como ejemplo, podríamos poner a las series, las películas, los libros, los cuentos, donde vemos a un personaje o a unos personajes que todo el tiempo están superando obstáculos o que constantemente están superando obstáculos. Tiene un inicio, un desarrollo o conflicto, un punto medio y tiene un final. Entonces todo está muy bien estructurado en esos 3 momentos. Después tenemos el texto publicitario, que lo que busca este texto es, ay, perdón, lo que busca este texto sería convencer a las personas sobre un producto determinado, sea cual sea. Después el instructivo, que en el texto del instructivo todos hemos visto alguno, lo que nos enseña es hacer algo, ¿no? Un procedimiento, armar un mueble o yo qué sé, una receta, por ejemplo, sería un texto instructivo. Después tenemos a los textos históricos, que estos textos se caracterizan por resaltar la importancia de algún personaje histórico, de alguna fecha importante, de alguna efeméride, de alguna fecha patria, como dice por aquí. Y después tenemos los textos jurídicos, que están más en relación con lo que ustedes hacen, que serían cuestiones legales, normatividades, contratos, la constitución, que su propósito es ese, ¿no? Reflejar las implicaciones legales de un fenómeno. Y todo esto es la segunda parte o lo que llamamos traducir el texto. Finalmente tenemos la parte de la revisión, que la revisión se refiere a, pues al final de que ya escribimos el texto y demás, darle otra leída y ver si tenemos algún error, algo que podamos mejorar, solucionar algún problema. ¿Cómo qué problema? Pues algún acento, alguna repetición de palabras o, por ejemplo, lo vamos a ver ahí en el salón, pero pudiéramos pensar en estas 4 páginas. Las 4 páginas, imagínense que son 4 textos diferentes y obviamente que lo que está marcado en negro pues tiene un texto detrás, ¿no? Aquí lo que quisiera preguntarles es cuál de estos 4 o cuál de estas 4 páginas será más fácil de leer sin importar el contenido, nada más con el puro formato que vemos que está acomodado. ¿Cuál de las 4 sería más fácil de leer y por qué? Voy a revisar mañana eso, ahí en el salón. ¿Cuál de las 4, la A, la B o la C, será más fácil de leer y por qué? Ustedes me van a elegir alguna de las 4, van a poner por qué. Y este pequeño ejercicio muy chiquito y sus apuntes de acá, esta primera hoja, sería lo que esté revisando mañana en el salón para comprobar que vio en el video y que tuvimos la clase y poder decir que pues la tuvimos a la distancia aunque no estuve por ahí en el salón con ustedes. Y bueno, esto sería todo por hoy. Mañana vamos a hablar del pensamiento crítico y pues ya está. Nos vemos. Que tengan buen día. Bye.